Lectio Divina, oración inicial. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos del 1 al 20. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía tenerlo atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle siempre. Noche y día andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contestó: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar desde lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan junto a Jesús y ven al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo que los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su comarca. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Reflexión. En el Evangelio hoy vamos a meditar un largo texto sobre la expulsión de un demonio que se llamaba Legión y que oprimía y maltrataba a una persona. Hoy hay mucha gente
que se sirve de estos textos del Evangelio sobre la expulsión de los demonios para dar miedo a la gente. Es una lástima. Marcos hace lo contrario. Como, como veremos, Marcos asocia la acción del poder del mar a 4 cosas: al cementerio, lugar de los muertos, la muerte que... Tu palabra, Señor, nos da vida. Lecturas del lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, 3 de febrero. Hoy celebramos a San Blas, obispo y mártir. Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Antífona de entrada. Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la amenaza de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme. Oración colecta. Escucha, Señor, a tu pueblo que con la ayuda del mártir San Blas te suplica le concedas gozar de paz en la vida presente y tu auxilio para alcanzar la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra. Por la fe, nuestros antepasados conquistaron reinos y Dios dispone para nosotros algo mejor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fuesen cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que jugar, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa.
en que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 30, quien confía en el Señor no desespera. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles, con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor no desespera. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor no desespera. Bendito sea el Señor que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desespera. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Qué grande es la Qué grande es la bondad. Quien confía en el Señor no desespera. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que le merecen. Quien confía en el Señor no desespera. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. Espíritu inmundo, sal de este hombre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo eso porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos.
y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, y en el pueblo y en el campo la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo los que habían visto todo. Les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración sobre las ofrendas. Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que San Blas venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antífona de la comunión. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, dice el Señor. Oración después de la comunión. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San Blas, fiel en tu servicio, victorioso en su pasión, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Mata la vida. El segundo, al puerco, que era considerado un animal impuro, la impureza que separa de Dios. Tercero, al mar, que era visto como símbolo del caos desde antes de la creación, el caos que destruye la naturaleza. Luego, a la palabra legión, nombre de los ejércitos del Imperio Romano, el imperio que oprime, que explota a la gente. Y ahora Jesús vence el poder del mal en estos 4 puntos. La victoria de Jesús tiene un enorme alcance para las comunidades de los años 70, época en la que Marcos escribe su evangelio. Las comunidades vivían perseguidas por las legiones romanas, cuya ideología manipulaba la creencia popular relativas a los demonios para dar miedo a la gente y conseguir
que fueran sumisos. El poder del mal oprime, maltrata y aliena a las personas. Los versos iniciales describen la situación de la gente antes de la llegada de Jesús. Marcos describe el comportamiento del endemoniado y asocia el poder del mal al cementerio, a la muerte. Es un poder sin rumbo, amenazador, desconsolado y destructor que da miedo a todos, priva a las personas de conciencia, de autoridad, de control, de autonomía. Ante la simple presencia de Jesús, el poder del mal se desmorona y se desintegra. En la manera de describir el primer contacto entre Jesús y el hombre poseído, Marcos acentúa la desproporción total, el poder que antes parecía tan fuerte se derrite, se derrumba ante Jesús. El hombre se cae de rodillas y le pide que no lo expulse de la región y entrega hasta su nombre, Legión, a través de este nombre. Marcos asocia el poder del mal al poder político y militar del Imperio Romano que dominaba el mundo a través de sus legiones. El poder del mal es impuro y no tiene autonomía ni consistencia. El demonio no tiene poder sobre sus propios movimientos, solo consigue ir dentro de los puercos con el permiso de Jesús. Una vez dentro de los puercos, estos se precipitan al mar. Eran 2000 puercos según la opinión de la gente. El puerco era símbolo de impureza que impedía al ser humano relacionarse con Dios y sentirse acogido por él. El mar era símbolo del caos que existía antes de la creación y que según la creencia de la época amenazaba la vida. Este episodio de los cerdos que se precipitan al mar es extraño, es difícil de entender, pero el mensaje es muy claro. Ante Jesús el poder del mal no tiene autonomía ni consistencia. Quien cree en Jesús ya venció el poder del mal y no precisa tener miedo. La reacción de la gente del lugar, alertada por los puerqueros que se ocupaban de los puercos, la gente del lugar acudió y vio al hombre libre del poder del mar en su sano juicio, pero entraron en los puercos. Por esto piden a Jesús que se aleje. Para ellos los puercos son más importantes que el ser humano que acababa de recobrar su sano juicio. Lo mismo ocurre hoy. Al sistema no le interesa, no se interesa ni un poco en las personas. Lo que importa es el lucro. Anunciar la buena nueva es anunciar lo que el Señor ha hecho para ti. El nombre, li- en el hombre liberado quiere seguir a Jesús, pero Jesús le dice, vete a casa con los tuyos, encuéntrate con ellos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Esta frase de Jesús, Marcos la dirige a las comunidades y a todos nosotros. Para la mayoría de nosotros, según Jesús,
Significa, ve a tu casa, anuncia a los tuyos lo que el Señor te hizo a ti. Para la reflexión personal, ¿cuál es el punto del texto que más te ha gustado o que más te ha llamado la atención y por qué? El hombre curado quiere seguir a Jesús, pero tiene que quedarse en casa y contar a todo el mundo lo que Jesús hizo con él. Tú le cuentas a los demás lo que el Señor ha hecho y hace por ti. Oración final. Qué grande es tu bondad, Yahvé. La reservas para tus adeptos, se la das a los que a ti se acogen, a la vista de todos los hombres. Salmo 31, 20. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.